Bienvenidos a Ciencia y Fe, un podcast de Misioneros Digitales Católicos. Un espacio donde la razón y la fe caminan juntas, desde una mirada católica que abraza la verdad, el asombro y la dignidad humana. Nos acompaña el doctor Luis Raez, quien nos hablará sobre bioética cristiana. ¿Cómo están todos, amigos? En este podcast de bioética vamos a hablar del dolor y el sufrimiento. Este es un tema muy importante en la vida cotidiana porque llega el momento que a veces decimos que el dolor y el sufrimiento es intolerable, el dolor y el sufrimiento nos arruina la calidad de vida, no vale la pena vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un tema muy difícil porque, como saben, la psicología humana, el hombre es una integración física, psicológica y espiritual. Entonces no es fácil decir hasta qué momento el dolor es solo físico, es solamente tiene un factor psicológico grande o hay una parte espiritual importante también, ¿no? Entonces, por eso es que, como dicen, no hay dos personas que sufran de la misma manera, ¿no? Entonces, empezando por lo de la calidad de vida, yo sugiero a todos los hermanos cristianos que de usar el término de calidad de vida es muy peligroso, porque suena como que la calidad de vida es algo que oscila afuera de la dignidad de la persona humana. Y no es así. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho y decimos en todos estos podcasts de bioética que la dignidad de la persona humana no puede cambiar de acuerdo a las circunstancias. No puede valer menos o más de acuerdo a las circunstancias. Entonces, que una persona esté enferma, por ejemplo, esté sufriendo mucho, no quiere decir que tiene una calidad de vida menor que la persona que supuestamente está feliz, ¿no? Ustedes saben, a veces nos asombramos de que la gente más famosa, la gente de más dinero, la gente más importante, entre comillas, en el mundo, es la gente que se suicida, por ejemplo, porque para nosotros tienen todo y para ellos no tienen nada. Entonces, por eso yo les sugeriría que, recordando que la dignidad del ser humano es única, es universal y irrenunciable, no podemos hablar de calidad de vida y decir que hay gente que tiene buena calidad de vida, hay gente que tiene mala calidad de vida, o etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, yendo de nuevo al dolor, porque yo soy médico, yo soy oncólogo, yo conozco mucha gente que está con dolor y sufre. Les quería hablar por eso de esta parte del dolor, ¿no? Muchas veces no damos suficientes medicinas para el dolor, o muchas veces damos las medicinas para el dolor, pero la gente no las toma, porque la gente, por ejemplo, tiene miedo de adiccionarse, o la morfina tiene mala reputación, o los pacientes han visto a la gente morir tomando morfina y dicen, me está dando morfina cuando estoy muriendo, o la morfina mata a la gente, porque han visto que alguien estaba tomando morfina el día que se murió. Y ustedes saben que no necesariamente es así, ¿no? O sea, el chance de adicción en la gente que realmente tiene dolor, como los pacientes con cáncer, interesantemente es menor que la gente que no tiene cáncer, que no tendría por qué recibir, por ejemplo, narcóticos. Por eso hoy en día en Estados Unidos la ley americana limita el uso de narcóticos para gente que tiene un dolor agudo. No le podemos dar narcóticos por un mes porque sabemos que esa persona con dolor agudo 3 días después va a estar bien y tiene un riesgo grande de seguir tomando narcóticos y adiccionarse. Pero la gente como los pacientes con cáncer que tienen dolor crónico y sufren, no es tan fácil que se adiccionen porque tienen una razón para que tienen que tomar las medicinas. Pero anyway, entonces hay una componente importante ahí de tratar de descubrir el dolor, tratar de dar las medicinas para el dolor a quien corresponda y en las cantidades adecuadas, tratar que los pacientes se tomen las medicinas, que los pacientes no piensen que se van a adiccionar o que la medicina los va a matar o les va a hacer daño si están dando las medicinas porque no necesitan. Entonces todos esos factores son bastante importantes. También existe un factor grande en los pacientes cuando están enfermos, sobre todo en forma terminal, no quieren ser carga para la familia. Entonces tratan de no molestar, no fastidiar, si hay un chance de no tener tratamiento de repente. Muchas veces los pacientes no quieren luchar precisamente porque no quieren causar más problemas a sus familiares, ¿no? Y eso también tiene mucho con la desesperanza. Por eso es que vamos a hablar ya en el siguiente podcast sobre lo que es el suicidio y la eutanasia, pero ahora queremos basarnos en esto del dolor. El dolor está presente desde el comienzo de la humanidad. Si ustedes recuerdan
en el Evangelio dice que el pecado, por el pecado entró el dolor al mundo, ¿no? Y por eso el hombre está sufriendo tanto dolor y sufrimiento. Eso lo decía Juan Pablo II. Y la sociedad, por eso es una sociedad que anda sufriendo. En el Antiguo Testamento relacionaban el dolor del ser humano con el mal, ¿no? Porque había una distorsión de la verdad, una distorsión del bien, entonces entraba el mal. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, del libro de Job, Dios deja que el diablo, el maligno, castigue a un hombre santo para mostrar que el amor que este hombre le tenía a Dios, que a pesar de todos los castigos que le da el maligno, y a pesar que los amigos de Job le dicen, reniega de tu Dios, mira cómo te hace sufrir tanto, has perdido tu familia, has perdido tus bienes, como Job, que es el sufrimiento del inocente, igual al sufrimiento de Jesucristo, él nunca jura de Dios y entiende que tiene que haber un sentido en ese dolor y en ese sufrimiento que Dios está permitiendo que le pase a él, ¿no? Entonces, para nosotros el culmen de entender el sufrimiento y el dolor en el mundo es entender la pasión de Jesucristo, ¿no? El cristiano, cuando sufre, conforma su sufrimiento con el sufrimiento que sufrió Jesús en la cruz. Nosotros compartimos ese sufrimiento como una expresión de amor y una expresión de libertad y no de esclavitud, ¿no? El sufrimiento se convierte así en una parte de la vida cristiana y en una vocación. Lo voy a leer exactamente, esto lo decía George Weigel, que era uno de los amigos del Papa Juan Pablo II, ¿no? El cristiano que conforma su sufrimiento con el sufrimiento cruciforme de Cristo, comparte con Cristo la redención del mundo, que por el sufrimiento se transforma, y el sufrimiento es una expresión de la libertad del hombre y no de su esclavitud. Y el sufrimiento se convierte parte de la vida cristiana, ¿ya? Jesucristo, si quieren decirlo en una sola palabra, eleva el sentido del sufrimiento humano a un nivel de redención. Entonces nosotros estamos, como decía hace un rato, compartiendo los sufrimientos de Cristo y por lo mismo también vamos a tener y vamos a compartir el confort que Él nos dé. Entonces, yo sé que es un poco difícil entender esto, sobre todo para los que no tenemos una fe tan grande, pero los cristianos no deberíamos rechazar el dolor, no deberíamos rechazar la enfermedad, no deberíamos pelear con Dios, porque el dolor y la enfermedad son parte de la vida del ser humano. Entonces simplemente rechazando el dolor, rechazando la enfermedad, estás como peleando con Dios. Es algo que es inevitable, es como la vida o como la muerte, ¿no? Entonces la idea de vivir el dolor y el sufrimiento, como decía, es acercarnos más al Señor Jesús. Y incluso yo sé que no es fácil, mucha gente estará diciendo, pero eso, lo que usted dice es muy complicado. Recuerden que incluso Jesucristo dijo eso, ¿no? En el Getsemaní, Padre mío, si es posible que pase por mí esta copa, que no sea como yo, no, pero después agarrando valor dijo que no sea como yo quiero, sino que como tú. Y si no puede pasar de mí esta copa, que yo la beba y que se haga tu voluntad. Yo creo que esa parte es muy importante en Mateo 26, porque nos hace ver a todos nosotros que estamos asustados, que estamos con miedo, que nos parece algo muy difícil, que nos parece muy imposible, pero como decía Jesús, si no puede pasar esta copa, que se haga su voluntad y que yo la beba. Yo creo que ahí es importante el entender que no hay otra forma que compartir con Jesús este sufrimiento, tratar de entenderlo y tratar de entender cómo este sufrimiento nos redime. Y no tenerle miedo, no tener desesperanza, no tenerle pavor, porque es algo que es parte de la vida cotidiana del ser humano. Ese sufrimiento nos sirve de camino de conversión y también el sufrimiento eleva y reviva la parte buena del ser humano, que reconoce la misericordia, la penitencia, la solidaridad, todos esos sentimientos buenos que salen cuando estamos frente al dolor, al sufrimiento y a la enfermedad. Bueno, amigos, les invito a que continuemos reflexionando este tema. Es un tema que no es fácil de entender, pero creo que tiene mucho sentido. El Señor Jesús bajó del cielo, nos elevó de criaturas a hijos de Dios, y compartiendo el sufrimiento de él en la cruz,
estamos compartiendo la redención también de todos nosotros. Que Dios los bendiga y tengan un buen día. MDC, Misioneros Digitales Católicos. Para conocer más contenidos de MDC, suscríbete a nuestro canal de YouTube y descarga nuestra app, Misioneros Digitales Católicos.